Bueno, hoy vamos a ver un tema súper chévere y es el tema de los pitch. Nosotros hemos hablado que digamos que nosotros tenemos la posibilidad que por medio del prototipado podemos llegar a vender un proyecto. Entonces, resulta que el pitch o los pitch son una oportunidad que nosotros tenemos para poder vender nuestros proyectos. Y eso lo podemos hacer también a partir de los prototipos. A veces ni siquiera es necesario llegar al producto final porque tenemos la posibilidad de tener algo muy acercado, ¿cierto? A lo que nosotros nos referimos como un prototipo de alta fidelidad con lo que nosotros podemos vender nuestros proyectos. Entonces, por eso les traigo como este tema que está súper relacionado con lo que nosotros estamos hablando y porque me parece muy interesante que aprendamos de esto, porque yo sé que les puede servir un montón. Entonces, ¿qué es el pitch? Entonces, ¿por qué se llama así o cómo lo relacionamos? Pues como en las grandes ligas es el único lanzamiento. Por eso es que a estos tipos de presentaciones se les conoce como pitch, porque al igual que el lanzamiento que tiene un beisbolista, la presentación del emprendedor debe ser súper rápida, muy ágil, y en pocos minutos uno debe convencer al oyente. Puede que sea un cliente, como puede que sea un inversionista, y entonces aquí es donde nosotros vamos a poder mostrar el potencial, ¿listo? Y digamos que poner a consideración nuestro proyecto, nuestro producto. Y es aquí cuando, digamos que entra un poco a participar lo que es, digamos que ese acercamiento del que hablábamos ahorita, y es que ese producto, de pronto sin necesidad de ser el producto final, sino un prototipo muy acercado, nos pueda funcionar para poder mostrar el potencial que tiene. Entonces, este es un formato que es utilizado por emprendedores para presentar su idea, poder venderla ante un inversionista o ante un gran cliente o inclusive proveedores o algún socio. Y vamos a estar viendo qué tipos inclusive de pitch nosotros podemos encontrar. Bien, el pitch. ¿Qué es importante, digamos, antes de pasar al tema de, digamos, qué tipos de pitch hay? Y es que nosotros debemos entender o tener en cuenta ciertas preguntas, ¿listo? Cuando uno va a realizar un pitch, tiene que tener cierta información súper clara. Primero, por ejemplo, ¿a quién va dirigida esa presentación? Pues, es decir, ¿quién va a ser mi audiencia? Por eso decíamos que ahorita un pitch podría ser para buscar de pronto un inversionista, porque quiero buscar de pronto un socio, o si le estoy vendiendo directamente a un cliente. Dependiendo de a quién va dirigido mi audiencia, pues va a ser el tipo de pitch, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos de ese pitch? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con esa presentación? ¿Listo? Entonces, ahí voy a ver, pues lo que yo quiero conseguir es que alguien invierta en mi producto. Lo que yo quiero conseguir es pues vender más de mi producto. O definitivamente lo que yo quiero conseguir es un nuevo proveedor y que le interese meterse aquí en mi rollo, ¿sí? Entonces ahí está esa pregunta. ¿Y cómo va a ser esa presentación? ¿Van a presentarlo de manera oral o simplemente van a enviar una presentación por email o van a usar algún soporte audiovisual? ¿Cuál será la mejor de las opciones? ¿Listo? Entonces, nosotros hemos visto, de hecho, que hay muchas oportunidades que vemos en distintos programas que hemos aprendido a lo largo de nuestro curso. Y es que a veces vemos esos programas como tan básicos, como lo veíamos con PowerPoint, que nos funcionó y vimos un ejemplo de cómo nos podría funcionar para hacer, de hecho, digamos que un prototipo acercado sobre una aplicación y que las personas podían llegar a utilizarlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos algo de ese tipo y enviarlo en el celular, cuando una persona lo abra, pues va a abrirlo en forma de presentación en su celular y va a poder interactuar con la aplicación. Entonces uno podría de hecho enviar un instructivo, decirle así funciona, interactúe con él, luego hablamos. Y así nomás uno puede entrar a hacer un pitch. Entonces, digamos que es una breve reseñita de lo que podríamos alcanzar. Al plantearse nosotros estas tres preguntas que son claves, ahí es donde dependerá a qué tipo de pitch nosotros nos vamos a enfrentar, ¿listo? Y qué características vendría a tener ese pitch. Entonces ya veremos
cuáles son esos tipos y cómo nosotros podríamos acercarnos. Entonces, el primer tipo de pitch que vamos a encontrar es el elevator pitch, ¿listo? O pues como su nombre le indica, es como un ascensor, ¿sí? Nos va a permitir subir. Entonces, cuando tenemos que presentar una idea de negocio, ¿listo? Esto puede ser ante un jurado especializado, pueden ser inversionistas, pueden ser alguien que ustedes quieren como presentarle su proyecto de pronto antes de irse, no sé, a un concurso, a un programa que sea de inversión o algo así. Por ejemplo, a los FFF, que son Family, Friends and Fools, ¿sí? Que uno le quiere simplemente hacer una breve presentación para ver qué tal, como que uno tantea, ¿listo? Entonces, este tipo de pitch se caracteriza por tener una duración inferior a 3 minutos. Imagínense solo 3 minutos para presentar un proyecto. Como es tan corto, no siempre se utiliza el audio, la ayuda, digamos que audiovisual o un soporte visual para realizarlo, porque aquí lo importante es tener un guión que sea capaz de captar la atención de la audiencia y que es una estructura muy simple, ¿vale? Entonces empiezan por digamos, esta herramienta que estamos viendo en este momento, que es el modelo que nosotros reconocemos como Golden Circle. Y ustedes van a ver ahí que hay 3 palabras muy valiosas. Why, el por qué, el how, que es el cómo, y el what, el qué. ¿Listo? Entonces, empezamos nosotros. ¿Qué es por qué estamos haciendo ese proyecto? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos inspiró a realizar? Luego nos vamos a ir hacia el cómo lo hacemos. Y finalmente indicaríamos qué es lo que hacemos. Entonces, de pronto no tenemos una presentación, listo, de pronto de fondo, sí, que nosotros podamos ir pasando diapositivas y mostrando toda la cuestión, no, sino que en solo 3 minutos yo voy a tener la oportunidad de contar mi proyecto. Pero de pronto sí es muy valioso tener mi prototipo, ¿listo? Entonces, mientras yo voy hablando y voy contando mi historia y el por qué y el cómo y el qué, muestro mi prototipo, muestro mi proyecto, mi producto, te lo paso a mis jurados y ellos pueden ir interactuando con él mientras yo voy hablando. Entonces, cuando yo voy hablando, claro, la gente va a empezar a conectar. Ya entendí. Ok, entiendo cómo funciona. ¿Listo? Entonces, o después de los 3 minutos de haber contado todo sobre mi proyecto, les muestro mi producto o mi prototipo. Entonces, digamos que en todos los de PIC sí va a ser muy importante que tengamos o el prototipo o el producto. ¿Listo? Porque es mucho más difícil contar solo, como yo les decía, a un cliente o a un inversionista. Imagínese que yo tengo esta idea. Imagínese cómo es y tiene este color, pero imagínese. Entonces, claro, se ve mucho más complejo hacer que una persona entienda la idea de nuestro proyecto, nuestro producto, si yo le digo solo contándole con palabras y no mostrándole también algo, ¿cierto? Conciso, con materiales, con colores, que él pueda ver, que él pueda tocar y tener una experiencia con él. Entonces, ahí sí se convierte en algo muy importante y fundamental demostrar en un pitch. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos el primer tipo. El segundo tipo es el pitch deck o el pitch para inversores. Este es con el objetivo que tenemos nosotros, es de una idea de negocio para captar inversionistas y encontrar lo que nosotros llamamos el denominado pitch deck. Aquí nosotros sí vamos a contar con más tiempo, podría ser 15 minutos de presentación. Aquí nosotros pues vamos a ampliar mucho más la información sobre el proyecto. También vamos a tener ahí sí la oportunidad de pronto de tener el soporte visual o audiovisual, que ahí sí es crucial porque necesitamos transmitir la idea de forma clara, de forma motivadora, que seguramente ustedes van a poder enviarle una presentación súper, mejor dicho, tiene que ser súper fuerte en manejo de marca, en cómo van a expresar sus ideas, que se van a ver una y otra vez, por ejemplo, a distintos clientes o a potenciales inversionistas o aceleradoras o incubadores, ¿sí? Y son programas de innovación abierta que les va a permitir pues abrirle las puertas dependiendo de si su proyecto o su producto se ve realmente atractivo. Entonces aquí eso sí se convierte en algo muy importante para ustedes. Entonces seguramente uno previamente le va a enviar a ellos una presentación si se vea
digamos, atractivo o les parece chévere el proyecto, ahí sí pasaríamos de pronto a hacer una presentación de manera presencial o así, digamos que de manera virtual, pero mostrando todo lo que tiene que ver con el producto. Entonces, no solo va a estar el por qué, el cómo y el qué, sino que también van a contar un poco de cuánto les cuesta hacer el producto, de cómo es el proceso, si lo hacen, por ejemplo, por ejemplo, con mano de obra calificada o es definitivamente solo utilizan maquinaria, ¿sí? De la parte súper industrializado. Van a contar entonces cuánto han sido sus ganancias, si han vendido, si no han vendido, si han podido prototipar, podido tener experiencia con cliente, etcétera. Ahí sí, por eso es que la interacción es muy importante con pues nuestros inversionistas o nuestros clientes, y por eso es que 15 minutos, por eso es que amplía, digamos que el tiempo aquí para la presentación. Entonces, hay que demostrar el propósito de lo que uno hace, ¿sí? ¿Por qué lo están haciendo? Pero ahí sí, súper mejor dicho, dejar como una huella ahí. Hay que presentar, digamos que a los clientes potenciales cuál es el problema que uno está resolviendo y cuál es la propuesta de solución que uno está proponiendo, que todo sea súper claro. Porque de pronto a veces nos extendemos mucho en la problemática y entonces todo se cuenta y al final queda tan poquito tiempo que uno solo muestra una porción de su propuesta. Entonces es muy importante equilibrar el tiempo y saber exponer y explicar todo el tema que tiene, digamos, tras de cada uno de nuestros proyectos. Bien, seguimos con el pitch comercial o el pitch de ventas. Aquí sí, digamos que lo que nosotros queremos es vender el producto o el servicio a uno o a varios clientes. ¿Listo? Digamos, acá ya no estamos hablando ni de inversionistas, listo, ni de ángel inversionista, nada de esto. Acá estamos hablando de captar más clientes. ¿Listo? Por eso se llama pitch comercial o de ventas. Aquí nosotros pues tenemos que tener en cuenta el objetivo, ¿listo? Del posible cliente. Cuáles son los problemas del cliente, sus necesidades, y aquí es donde nosotros le vamos a aportar las soluciones. Y por eso aquí no debemos olvidar hacer lo siguiente: apelar a las emociones, contar una historia, mostrar casos de éxito, es decir, ya he vendido y cuando vendí, entonces pasó esto y le solucionó un problema a mi cliente y todo. Apelar a las emociones, ¿por qué? Porque a veces uno cuenta una historia y transmite también esas, digamos, las emociones que uno tiene. Hay proyectos que nacieron de pronto de pronto pensando en algo social o en el rescate cultural o en cosas de este tipo, entonces uno empieza a mover como ciertas fibras en el cliente y a veces nos dicen no es tanto el producto, sino el emprendedor, el que sabe vender la idea y definitivamente me hizo comprar el producto. ¿Listo? Introducir el call to actions, que nos permite hacer como un seguimiento. ¿Listo? Y también hay un soporte visual muy importante acá, fundamental, que nos permite lograr captar la atención de nuestros leads, captar la atención de nuestros clientes, el manejo de marca, escenografía, de pronto tener algo que muestre cómo funciona nuestro servicio, nuestro producto, bueno, tratar como de ver que tengan la mejor experiencia posible con el producto, con el servicio. Entonces aquí digamos que ese tipo de atención sí es bien importante en el pitch comercial. No hay tanto un límite de tiempo porque estamos un poco más abiertos, ¿no? Tenemos de pronto un espacio, puede ser, por ejemplo, en una feria, entonces uno le muestra y siéntate, ven, tiene una experiencia con nuestro producto y lo vendemos, entonces digamos que no hay tanto un límite de tiempo porque pues puedo mostrarle con más tranquilidad a mi cliente, mi proyecto, mi producto. Bien. Y por último tenemos el bonus que se llama el tweet pitch. El tweet pitch es utilizado, es como el preámbulo que ustedes pueden usar en cualquiera de los anteriores pitch, o sea, es un pre-pitch, digámoslo de esa manera, ¿sí? Entonces, si hablamos de comunicación concisa, ¿por qué no medimos también la comunicación oral? El tweet pitch es una, mejor dicho, intervención que no se demora casi nada. En realidad, debe ser una actuación autoexplicativa en sí misma, que pruebe y que confirme lo que ustedes quieren vender en frases muy cortas y que sean como potentes, ¿listo? Y que responda al cómo lo haces
el por qué y el qué, pero así súper rápido, es decir, como ustedes tienen en su mente el por qué, lo resuelven tan, pero en 3 frases súper concisas. Y que al final uno les dice, ¿aceptan el reto de probar? ¿Aceptas el reto de que ustedes realicen este tweet pitch primero para captar la atención de todos y que luego en el momento que sí empieza como a correr de verdad el tiempo para que ustedes puedan mostrar su proyecto, entonces ahí sí dicen, ok, ahora sí puedo empezar a contar un poquito más amplio cómo es que funciona todo, pero en el tweet pitch es como captemos la atención. Entonces, ese es digamos que el preámbulo. Bien, hay una frase aquí que es muy importante, o más bien unas palabras claves, y es enamorar y seducir. La audiencia suele comprar la mejor historia, no el mejor producto. Suele pasar esto. Suele pasar que hay tan buenos vendedores, ¿no les ha pasado que uno le va como hasta embarrar a decir no? O sea, uno dice, ay, como que lo quiero, lo deseo, lo necesito, pero es porque a uno lo enamoraron y lo sedujeron con ese producto, con ese proyecto. ¿Listo? Entonces a veces es muy importante que no solo pensemos, listo, el producto está precioso, está perfecto y en nuestro imaginario está listísimo para ser vendido. Pero si no sabemos enamorar a la audiencia, no sabemos seducir con nuestro producto, ni sabemos cómo contar la historia, a veces nuestros proyectos pueden quedarse allí atrás, tras bambalinas, y ni siquiera venderse, porque no supimos, ¿listo? No sabemos vender la idea o vender el proyecto. Entonces, enamorar y seducir, ahí es como nuestro focus. Vamos a encontrar nosotros que en un pitch vamos a poder utilizar el triángulo de la retórica de Aristóteles, que se divide en 3 secciones muy importantes, el ethos, el pathos y el logos. El ethos, la credibilidad. El pathos, la emoción, y el logos, la lógica. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos entonces, hablamos ahorita de las emociones, ¿cierto? Decíamos, no, hay que contar la historia y meternos por allí por el lado de las emociones, de sensibilizar al cliente o al inversionista, entonces yo cuento, ¿cierto? Luego tengo unas ventas, tengo mi producto, lo llevo y causo o creo credibilidad en las personas. ¿Por qué? Porque lo tengo acá, lo estoy mostrando, tome, tenga experiencia con él, porque allí está. ¿Listo? Entonces, y también he tenido unas ventas y ya tengo unas personas que pueden contar su experiencia, ¿sí? Y ahí causo credibilidad. Y la lógica, ¿por qué la lógica? Pues claro, si yo le empiezo a decir, listo, tengo este proyecto, ok, cuéntame cómo te ha ido con él, cuánto te costó, cuánto has vendido, cuál es tu margen de ganancia, qué es lo que tú necesitas para poder crear este producto. ¿Será que estás invirtiendo también en el área social? Solo es algo, digamos, que tú creaste para ti, puedes vivir de ello y puedes llegar hasta ese punto, o es una empresa que puede crecer mucho más. Cuéntame todo ese tema. Ahí estaríamos hablando de la lógica. ¿Listo? Entonces, esta herramienta es muy importante cuando estamos hablando del pitch. Ahora bien, nosotros necesitamos un guión. Ahorita decíamos y teníamos el Gold Circle, que tenía estas 3 palabras clave, ¿cierto? El por qué, el cómo y el qué. Y es allí donde nace el hecho de que nosotros tengamos que crear un guión, ¿listo? Es indispensable que nosotros podamos definir primero el objetivo del pitch, que ya vimos que está muy relacionado al tipo del pitch, ¿no? Entonces, si es pitch para inversionistas, si es pitch comercial, etc. Investigar y conocer el perfil de la audiencia. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a presentar en un pitch, por ejemplo, en el que queremos inversionistas, pues ya vamos a saber más o menos a quién, ¿cierto? Podemos investigar quiénes son esos jurados que nos van a estar acompañando, esos inversionistas, investiguemos quiénes son, qué les gusta, porque si yo tengo un producto en el que puedo, por ejemplo, mostrarle a esa persona y es algo que de lo que a él le llama la atención o lo que a él le gusta y puedo referenciarlo, pues perfecto, ya tengo un camino de pronto más directo a engancharlo, ¿sí? A que si yo llegara con todos mis productos y, ay, miren, le muestro, no, ¿listo? Si yo tengo la posibilidad de investigarle, de saber cómo es, qué le gusta, qué le parece atractivo, entonces yo voy a saber hacia qué inversionista puedo ir. Y puede pasar que hay varios inversionistas, pero si yo me pongo a investigar, tengo un inversionista que es clave, porque esta persona me va a dar lo que yo necesito.
De pronto necesito ser un inversionista que me ayude también, por ejemplo, en el lado del marketing y que sea un duro en eso y que él tenga el conocimiento, de pronto yo no lo tengo, entonces de pronto el que solo maneja, por ejemplo, dinero, ¿sí? Que me puede ayudar de pronto con inversión solo de dinero, me va a funcionar mucho más el otro. Entonces debo ir de pronto a enamorar y a enganchar a ese otro inversionista. Entonces por eso es importante investigar. El tiempo de intervención es clave. Nosotros no podemos pasarnos del tiempo. Que nosotros nos dicen 5 minutos, son 5 minutos. Si nos dicen 15 minutos, son 15 minutos. No podemos empezar a pasarnos, si hay también una espirita más, como uno suele hacer, porque nos pasa. Y uno está presentando y uno escucha como, ay, ya se le va a acabar el tiempo, no sé qué, y uno como, ay, me puede regalar unos minuticos más y no sé qué. Ya de una vez eso desvirtualiza toda la presentación, dañamos el enfoque, ya los teníamos ahí, digamos que enganchados y empiezan a decirle a uno, no, es que ya distraemos a las personas. ¿Por qué? Porque no tuvimos el control del tiempo. Por eso es muy importante cuando uno va a hacer una presentación de pitch, pues hacer unas pruebas anteriores, ustedes hablar, contar, y medir el tiempo. ¿Listo? Bien. Como decíamos, hay que investigar. Debemos conocer los aspectos más relevantes de la audiencia y para ello nosotros podemos utilizar la siguiente herramienta. ¿Por qué? Porque recordemos que de ellos va a depender lograr nuestro objetivo. Es por eso que es tan importante que conozcamos a nuestra audiencia. Entonces tenemos esta tablita que es muy, muy sencilla. Vamos a encontrar entonces el nombre, ¿listo? De nuestro, pues, nuestra audiencia, puede ser los clientes o puede ser entonces nuestro inversionista. Bien, entonces vamos a empezar a llenar información, ¿listo? Sobre ellos. Primero, la formación. ¿Quiénes son? ¿Qué estudiaron? ¿Qué experiencia tienen? Sus intereses. Entonces, de pronto algunos tienen más intereses en la tecnología, otros les gustan más, por ejemplo, las cosas que tienen que ver con multiculturalidad. Bueno, tantas cosas que le pueden interesar a una persona. El corazoncito es qué es lo que a ellos les encanta, qué es lo que aman, qué es lo que nosotros a través de la investigación nos dimos cuenta que, wow, eso es lo que mejor dicho, les mueve todo a estas personas. ¿Listo? Y hechos inesperados, ¿listo? Cosas de pronto, tips que nosotros podemos conseguir sobre estas personas y que ellos cuando uno lo comentan, ellos van a querer, oye, ok, ¿cómo se enteraron de eso? Bien, pues si uno lo logra, ¿no? Y sacar esa información. Bien, después de haber tenido todo esto en cuenta, uno ya hizo su investigación, ya hemos armado más o menos nuestro pitch teniendo en cuenta la información anterior con respecto también a nuestro guión, vamos a encontrar que dentro de él vamos a tener unos hitos, ¿listo? Entonces hay un timeline, ¿listo? Para tener un buen pitch. Primero, vamos a dividir entonces nuestro pitch según los minutos que nosotros tengamos para la presentación. Si son 3 minutos, entonces vamos a segmentar. Primero tenemos unos 30 segundos para nombrar entonces el equipo. Solo los datos clave, ¿listo? Que puedan ser de interés de la audiencia. Compañía, entonces uno dice con énfasis en la tecnología o sostenibilidad, etcétera, etcétera, 60 segundos para esto. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Ser muy concretos, tienen solo 20 segundos para contar qué es lo que necesitan, para que explicar cómo y en qué piensan invertir, por ejemplo, los recursos, ¿listo? Esto, por ejemplo, si fuera para una inversión, entonces, ¿por qué primero nosotros dijimos el que necesitamos tanto dinero, por ejemplo? ¿Para qué? Porque necesito invertir, por ejemplo, en marketing, en publicidad, o necesito, no sé, no tengo ya la cuenta con la mano de obra porque tengo más pedidos de lo que imaginé, ya no tengo el personal, necesito una inversión. 20 segundos. Impacto. Explicar cuál es el gran impacto esperado, ¿sí? Entonces, con esta inversión que ustedes van a hacer, yo voy a alcanzar las siguientes metas. Y el llamado a la acción, motivar a la audiencia a concretar su aporte. Entonces ahí ustedes van a decirle, y con esto entonces vamos a alcanzar estas metas porque gracias a esto vamos a ayudar a tal y tal cosa, resolveremos tal problema. Los invito a que, digamos, toda esa parte de motivación será rematando nuestra presentación de pitch. Entonces aquí vemos cómo uno lo organiza y cómo va uno dando en tan poquito tiempo toda la información necesaria. ¿Listo? Podemos tener entonces acá el lienzo del guión.
ustedes van a poder encontrarlo también allí en el aula, está así en blanco para que ustedes lo puedan llenar. Aquí se hizo igual que acá, ¿vale? Con los 3 minutos, pero claramente pues ustedes pueden editarlo dependiendo del tiempo que les vayan a dar para su pitch. Entonces, el primero en la parte del equipo, ustedes llenan ahí la información sobre su equipo, cómo nació la compañía, cómo nació su empresa, de qué trata, recordemos que necesitan, el para qué, el impacto que van a lograr y el llamado a la acción que va a ser el final, el gran cierre. ¿Listo? Antes de terminar, no olvidar la importancia de la etiqueta. ¿Listo? Aquí de pronto uno dice, ay, no, uno llega rápido y no más. No, aquí es muy, muy importante, digamos que mostrar, ¿sí? Digamos que es importante y valioso darle a nuestros clientes o a nuestros usuarios, pues nuestra mejor imagen, ¿no? Aquí es donde también entra, digamos que el buenos días, el saludo, el ser cordiales, ¿sí? Presentarnos, no entrar ahí como, mejor dicho, súper fuertes, siendo egoístas. De pronto si nos hacen una pregunta, entonces hacemos caras y cosas que no nos gustaron. Eso no puede pasar, ¿listo? Nosotros debemos estar súper abiertos a presentarnos, a que nos estamos presentando ante unas personas a las que les estamos solicitando, por favor, tengan un momento de atención con nosotros, porque debemos invitarlos a invertir. Entonces, imagínense lo cordiales que nosotros debemos ser para eso. Deben ser acordes al espíritu de la empresa, ¿listo? Entonces, que si nos vamos vestidos de pronto, nos vamos vestidos con el logo de la empresa, o pues teniendo en cuenta cómo va a ser todo el cuento del pitch, cómo manejamos nosotros entonces la marca, que si es algo para niños, de pronto yo me voy súper colorido, con una escenografía súper chévere, que llama la atención. O sea, aquí entran varios temas a colación. Llevar una muestra del producto o del servicio, que es lo que nos comentaba, que aquí es donde entra nuestro prototipo de alta fidelidad o el producto ya como tal. ¿Listo? Entonces, muy, muy importante estos 3 temitas antes de cerrar. Otra cosa, cuando nosotros hacemos un pitch, pues hablamos de la parte audiovisual, ¿no? A veces no hablamos solo de una presentación, por ejemplo, de PowerPoint o algo así, no, casi no se utiliza, de hecho, más bien si se utiliza son como cosas muy concisas con imágenes que logren captar la atención de nuestro cliente o de nuestro inversionista, pero más, digamos, lo que más cuenta es la parte oral. Entonces, clave, que seamos duros en eso o que de pronto, no sé, si yo tengo un socio, ¿cuál de los dos es el mejor hablando? Y de pronto yo solo voy a, digamos que intervenir en un cierto momento porque yo soy, no sé, tengo más claro toda la parte de los precios, cuánto costó todo eso, de pronto yo hablo en ese momento, pero de pronto mi compañero es mucho más bueno en la parte oral y en captar a la gente, entonces ahí ustedes tienen que ver cuáles son sus debilidades, ¿listo? Y más bien en qué son muy fuertes, cuáles son sus fortalezas y explotar eso. Lo otro, si no nos dejan presentar, ¿listo? O tener una presentación, si una escenografía o algo que llame la atención. Ahorita vamos a estar viendo varios ejemplos, ¿listo? Entonces, bueno, muchachos, hasta aquí la parte de nuestra presentación. Entonces, vamos a estar viendo unos videitos con respecto a unos proyectos súper chéveres que de hecho han logrado captar, digamos que la atención de sus inversionistas. Yo me imagino, no sé, y yo hago la pregunta, ya habíamos de pronto hablado de esto, pero ¿a quién le gusta ver, por ejemplo, Shark Tank? ¿A alguno le gusta, lo ha visto, o más bien no? Pues escucho. A mí sí me gusta, profe. ¿Me gusta mucho? Sí, ¿Y señora. qué has captado de ahí con respecto a la que acabamos de hablar? Uf, un montón. Ese programa es puro pitch. Es como es la manera en que tiene la gente de vender un producto, lo que tú decías ahorita, en un corto tiempo. Creo Ujú. que allá es como 1 minuto o 3 minutos que les dan para poder dar su pitch y poder convencer a los jurados, pues, de que le avalen y le den el presupuesto que necesitan para, pues, para poder hacer crecer la empresa o el emprendimiento que tengan. Ujú.
Laura, ¿y qué tipo de pitch, según lo que acabamos de ver, sería ese programa, por ejemplo? ¿Qué tipo de pitch? Ese pitch sería, uy, eh, eh, eh. Pista. Pitch deck, ¿cierto? O Sí, sí, pitch sí. para inversores. Ujú, para Bueno, inversores. puede que uno de pronto diga que es un elevator pitch, porque acuérdense que uno también le puede presentar un elevator pitch a inversionistas, ¿listo? Y ahí es donde decías tú, Laura, cuenta uno como 3 minutos nomás, y es súper rápido, ¿cierto? Pero cuando hablamos como es ya es este súper, o sea, súper claro que es para inversión, o sea, es para conseguir inversionistas. Y aquí sí, entonces no solo es el por qué, el cómo y el qué, sino que aquí uno empieza a evidenciar que le hacen otro tipo de preguntas a la gente, ¿cierto? Le dicen entonces ahí sí cuánto le costó, ¿cierto? Cómo lo logró, qué es lo que necesita, qué ¿Verdad? es lo que usted va a hacer con esa plata, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí llegamos a ese tipo de pitch. Entonces, miren que ahí ya lo identificamos, ¿vale? Vamos entonces a estar viendo este programa porque es súper interesante. Ahí ustedes van a poder ver que hay gente que lleva el producto real para que las personas tengan la experiencia. Pues, hablábamos de la experiencia que tan importante que es. Hay otras personas que llevan un prototipo, por ejemplo, ellos llevan las aplicaciones y dicen, tengo la idea, ya tengo gente detrás que está súper animada a meterse en el cuento, pero no he podido desarrollarla porque me falta plata, ¿sí? Entonces ellos lo que llevan es un prototipo de las aplicaciones, por ejemplo. También vamos a estar viendo los errores, el que no debemos hacer. Como lo decíamos ahorita, al final, que mostramos también pues, la calidad de personas que somos, el manejo con, pues en esta casa, el inversionista, qué es lo que queremos hacer con ellos, que debemos mostrarnos pues muy gentiles, ¿sí? Y ahí vamos a ver, de hecho, uno de los programas que pasó, que las personas eran, las personas que estaban presentando los pitch eran, no quedaba como ok, entonces, ¿para qué fueron allá? ¿Listo? Listo. Y bueno, vamos a ver entonces 5 proyectos. Bueno, es un video de 5 proyectos, no vamos a verlos todos, vamos a ver solo 3 proyecticos, pero la idea es que ustedes hagan su círculo, es decir, este círculo. Voy a volver a compartirlos. ¿Listo? El Golden Circle, o el círculo de oro, hagan el why, how y el what, o el por qué, el cómo y el qué. Vamos a ver la sección del capítulo y juntos vamos a estar resolviendo estas 3. ¿Listo? Estas 3, digamos que las preguntas. Recordemos que el por qué es el por qué lo haces, ¿listo? O qué es lo que los inspiró. El how es cómo lo hacen, ¿listo? Y el qué, pues es qué es lo que hacen, ¿listo? Entonces ténganlo ahí anotadito, dibújenlo en una hojita. Entonces recuerden que el centro es el why, luego va el how y luego va el what, ¿listo? Y vamos a estar viendo entonces el programa. Ya les voy a compartir pantalla. En el aula también van a encontrar que yo les dejé el link por ahí para que ustedes lo vean. Entonces, denme un segundito, ya les comparto. Les voy a compartir. Porfa, me confío. Bueno, voy a dejar de compartir ahí un momentito y es para hacer una pequeña intervención ahí. Entonces, miren, lo rápido que él hizo digamos que su pitch, ¿cierto? No le tomó más de 3 minutos contar lo que habíamos hablado, el por qué, el cómo y el qué. ¿Listo? Vienen ustedes ahí la importancia de la escenografía, porque él tiene una parte de escenografía, apenas ellos entran, ellos ya pueden ver más o menos de qué va a tratar el proyecto, todo el manejo de marca, tienen la estantería, pero no solo eso, sino que en este caso, este pitch tiene el manejo de experiencia, ¿sí? No es solo el producto que él está vendiendo unas salsas, ¿cierto? Pero también está vendiendo la experiencia que tú armas tu salsa. O sea, tú puedes hacerla con un poquito de agua, digamos que mezclas y generas ya, digamos que el producto. Entonces, él le permitió, listo, a los jurados, o a uno de los jurados en este caso, que fuera e hiciera él mismo la salsa para luego él probar y ver cómo quedaba. Y que no era solo lo que él ya estaba pasando,
era el juego de salsitas que ya estaban hechas. Entonces, habla también muy bien de él. Miren cómo él llegó, se presentó y entonces nació de esta manera, cuenta toda la historia. Entonces, miren todo lo que acabamos de hablar, cómo llega o cómo digamos que se consolida en este buen ejemplo. ¿Listo? Bien, entonces vamos a iniciar a hacer como el análisis de este proyecto. Entonces, los escucho. Cuéntenme el porqué de estas salsas, ¿listo? Según el análisis que ustedes pudieron hacer, las salsas Madrigal. Entonces, los escucho. ¿Cuál es el porqué? ¿Por qué crearon este producto? ¿Alguno? ¿Quién quiere participar? Los escucho. O ni idea. Cuéntenme. Por ejemplo, Ricardo. Profe, yo creería que básicamente es porque cuando uno usa salsas tienden a regarse. El que sean un paquete da una opción de prepararlo cuando lo necesitas en la cantidad que necesitas. Esa es una, ¿cierto? Lo que acabas de decir, lo que necesitas en la cantidad que necesitas. Perfecto. Otra cosa que él contó, el por qué. Porque él dijo, el envase, ¿cierto? En estas salsas que vienen así, como que tienen un sabor extraño, cuando las pasamos a ese botecito, ¿cierto? En esa presentación, él lo nombró ahí. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque él vio una oportunidad, ¿listo? En un problema que de pronto es muy cotidiano, pero en el que nadie había decidido intervenir o invertir su tiempo en generar una solución a ese problema. Entonces, puede que la salsa sea buenísima, pero de pronto en ese envase en el que viene, luego con el tiempo como que empieza a perder el sabor rico, como que ya no es igual y se siente mucho la salsa procesada. Entonces él dijo, listo, como a partir, y si ustedes escucharon bien al principio, él toca un tema y es recién casado, mi esposa y yo, pues tuvimos que comprar estas salsas, no nos gustaron y entonces decidimos experimentar. Ahí está, ¿qué está haciendo él ahí? El tema que hablábamos ahorita. Cuenta una historia, ¿sí o no? Contando una experiencia y entonces a partir de esa experiencia que a mí me pasó, yo decidí hacer tal cosa. ¿Listo? Bien, sigamos. El cómo. Voy a preguntarle, Winsor, ¿cuál es el cómo? ¿Cómo se hace? ¿Mm? Pues lo que yo entendí ahí es como con el agua y o sea, se prepara rápido. ¿Sí? ¿Estoy bien Sí. o? Sí, pues Ah, él dice como en un rato de oso, en cualquier momento, con una taza de sí, agua y una porción de la mezcla, podemos generar una salsa, ¿cierto? sí, sí. Y ahí nace el qué. ¿El qué es lo que vende? ¿Una salsa qué? ¿Es Eh, una salsa común? ¿Es una salsa algo así. deshidratada? ¿No? Es lo que él dice ahí. Entonces nació el qué, es que yo vendo una salsa deshidratada. Listo. Entonces resulta que no solo es la salsa deshidratada, sino que él decidió tener varios sabores y entonces desarrolló toda la parte del producto. ¿Listo? Y entonces tú haces la mezcla y bueno, lo que ya vimos ahí de la experiencia. ¿Bien? Entonces, listo. Hasta ahí, bien, buen punto. Vimos que estaba bueno el proyecto. Luego ustedes vieron la frase que dice uno de los emprendedores y era lo que hablábamos en una diapositiva cuando decíamos enamorar a nuestro cliente o a nuestro inversionista. ¿Se acuerdan? Les voy a compartir de nuevo por acá. Y él lo dijo. Enamorar y seducir. La audiencia suele comprar la mejor historia y no el mejor producto. ¿Cierto? Ahí veíamos que de hecho uno de los inversionistas le dijo a él, a veces o él dice, yo he aprendido que a veces ni siquiera es el producto, sino es el emprendedor. Y ellos invierten en el emprendedor porque saben que pueden sacar ese producto y pueden sacar 10 más, pero como es tan buen emprendedor, están dispuestos a invertirle más a él, porque saben que las tienen de ganar por ese lado. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí sacamos como el primerito. Vamos a ver otro ejemplo entonces, para que lo analicemos.
Listo. Entonces, volvemos a las 3 preguntas. Pero antes de eso, les quería volver a resaltar lo que les nombraba ahorita. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue presentarse y decir, mi empresa o nuestra empresa es tal, ¿cierto? Y de una vez, ya con lo que tenían detrás, toda esa escenografía tan cultural, con tantos colores y todo eso, pues uno empieza a decir como, ok, debe tener como que ver con el tema de la cultura mexicana. Ahí entra un poquito digamos, a colación lo que les decía y la investigación sobre los inversionistas. Cada uno de estos inversionistas es un teso en algo, ¿sí? Por ejemplo, Carlos, que es el que nosotros vemos el más viejito, él es un banquero. Entonces, él tiene, digamos, toda la parte de la inversión de dinero, de abrir créditos, todas esas cosas, con él se puede. Luego tenemos a la siguiente inversionista, que es la única mujer que ustedes pueden ver ahí. A ella le encantan los proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con la parte cultural, lo hecho a mano, a las mujeres, proyectos que sean como para empoderar a la mujer, con ella es. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Hay uno como que va viendo lo que yo les decía de empezar a analizar cuál es el inversionista que de pronto más me conviene a mí, porque yo sé que él me va a llevar por muy buen camino a mí para avanzar y hacer crecer mi empresa, porque es un duro en ese tema. Entonces, por eso les decía como que hay que investigar en esa parte. Ahorita que volvamos a ver, hago la intervención y les cuento un poquito de cada uno de los jurados de este capítulo que estamos viendo acá. Bueno, bien, entonces vamos a hacer la pregunta. Tenemos Thomas Wood, que es la marca de este proyecto. Entonces, ¿cuál es el porqué? Cuéntame, Laura, el porqué de este proyecto. Siento que el porqué nació de la historia, como que ellos se dieron cuenta de toda la historia alrededor de México que hay, de lo importante que es, sobre todo, quizá mostrarle a los turistas un poco de historia acerca de México. Entonces siento que a través de los relojes ellos están pues mostrando un montón de historia, como digamos los regalos que les dieron a ellos, que contaban un montón de lugares y escenografías, sí, y lugares que pues que el turista debería conocer en México. Siento que el porqué fue dar a conocer a los turistas la historia de México. Muy bien, entonces el porqué, pues lo que tú decías, cuentan una historia de que ellos fueron al extranjero y se dieron cuenta de que había una potencialidad ahí, ¿cierto? Y era resaltar la cultura mexicana a través de un objeto cotidiano que todo el mundo usa, pero que ellos le podían dar ese valor agregado, y era contar la historia, lo que tú dices. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntame por acá, a ver, Daniel, cuéntame el cómo. Si no tienes audio, me puedes escribir. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con Ana. Ana, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí. Listo. Pues el cómo lo hacen es que es muy personalizado. Entonces tienen un grupo pues siempre grande, 45 personas, para, o sea, para darle todos esos símbolos y todo eso histórico al reloj. Exacto. Entonces, una de las cosas es el cómo lo hace, ¿cierto? Que es a mano, que es algo pues que tiene digamos que una riqueza por ese lado. Es la parte de los alebrijes, que es lo que ellos hablan ahí. De pronto ese nivel de detalle interesante, que lo hagan pues con ese tipo de intervención a mano, que cuenta una historia, que tiene una carga cada uno de los relojes, porque cuentan con una cosa que ellos llaman ahí es la personalidad propia, ¿no? Y resaltar la identidad y la cultura de cada uno de los objetos. Y por último tenemos el qué, ¿cierto? ¿Y el qué cuál es, Windsor? ¿El qué? ¿Qué es lo que tuvimos de resultado? ¿El qué, profe? ¿Cuál fue el producto final, entonces? El reloj, ¿no? El reloj alebrije, así es como lo nombran ellos, ¿no? Sí, Thomas mira. Wood, el reloj alebrije. Listo. Entonces, hay algo que él cuenta al principio, uno de los inversionistas, y es, de todos los que han venido acá,
ustedes son de los que han tenido una, digamos que una propuesta congruente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que llega allá y a usted le preguntan, entonces, usted está pidiendo, por ejemplo, 500.000 pesos por el 20% de su empresa. Ellos hacen el cálculo ahí. Si usted está pidiendo 500.000 pesos por el 20% de la empresa, ¿cuál es el 100% de la empresa? Hagan el cálculo, ustedes díganme. Si están pidiendo 500.000, obviamente es un ejemplo muy bajito, ¿no? Pero si están pidiendo 500.000 y es el 20%, ¿cuánto sería el 100%? ¿Ahí qué haríamos? ¿Una regla de qué? 3. ¿Quién tiene la respuesta correcta? Cuéntenme. Si 500.000 es igual a 20%, ¿cuánto es el 100? ¿Alguien ya lo hizo? Wincer, Ricardo. Cuéntame. 1.000.000. ¿1 millón? Sí, claro. ¿Segurísimos? 5 por 5, 25. 2.500.000, perdón. Muy bien. ¿Listo? Exacto, muy bien. 2.500.000. Entonces, ahí empiezan a calcular. Entonces, hay gente, por ejemplo, que dice, usted está evaluando su empresa, por ejemplo, piden un montón de dinero, entonces usted está diciendo que su empresa está costando, digamos que acá decimos 2.500.000 pesos, pero resulta que usted está evaluando su empresa en muchísimo más dinero, ¿sí? Y cuando le preguntan, ¿y cuántas ventas has tenido? No, yo solo he vendido 2 relojes y un reloj cuesta, digamos que de 100.000 pesos. Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces, ¿usted de dónde está sacando que su empresa cuesta 2.500.000 si usted solo ha vendido 2 relojes, o sea, 200.000 pesos? No, es que compré maquinaria, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, supongamos que tiene ahí cierta parte del dinero invertido, pero eso es una inversión mía, no que ha tenido ganancias entonces el proyecto. Entonces, por eso es que ellos empiezan a hacer cálculos y les empiezan a hacer preguntas de ese tipo. ¿Listo? ¿Cuánto le cuesta hacer a usted entonces un reloj? No, es que a mí me cuesta entonces, no sé, yo lo vendo entonces a 75, pero a mí me cuesta 50.000 pesos, entonces le estoy ganando 25. Ah, ok, o sea, ni siquiera entonces usted está ganando los 100.000, usted lo que está ganando son 25.000 porque a usted le cuesta hacer los 50.000 pesos. Toda esa matemática, todos esos porcentajes, todos esos datos, ustedes lo tienen que tener súper clarísimos en el momento de hacer un pitch, porque cualquier inversionista les va a preguntar todo eso. ¿Cuánto les costó hacerlo? ¿Cuántos llevan vendidos? ¿Cuáles son sus activos? ¿Cuáles son? Sí, todo eso ustedes lo deben tener súper claro. Puede que ustedes tengan un proyecto súper chévere, pero si no tienen claros sus números, pueden echar a perder su pitch, por ejemplo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver y si ustedes les dicen, no, es que no, y no saben responder y no saben ni cuánto han vendido y no saben entonces cuál es la diferencia de lo que han ganado con lo que han invertido. Si no saben nada de eso, van a espantar también a sus inversionistas. ¿Listo? Entonces hay que tener muy, muy claro toda la parte de los números de su proyecto. ¿Listo? Ana, cuéntame. Fue una pregunta, aquí en Colombia o digamos en Bogotá, o sea, ¿dónde puede uno aplicar para presentar, digamos, un pitch? Pues hay diferentes tipos, ¿no? En ciertas universidades, por ejemplo, hacen pitch, ¿sí? Hay ferias de emprendimiento, en las ferias de emprendimiento también hacen pitch. Por ejemplo, tú estás haciendo un pitch comercial, como yo les decía, en las ferias en que uno va para vender producto, a eso es un pitch de comercial, porque tú estás vendiéndole a un cliente, ¿cierto? Pero pues tú también puedes ir, digamos que a diferentes partes a generar pitch, ¿listo? Y programas. Entonces, O sea, más vale... el Dime. pitch puede ser, digamos, el fondo, cuando uno presenta proyectos en Fondo Emprender. También, exacto. ¿Listo? Por eso decíamos que depende, esto es un ejemplo, ¿no? Porque esto es más como tipo concurso y tú vas y Sí. presentas y la escenografía. Pero ¿te acuerdas que hablamos que a veces uno envía solo con una presentación por correo? Por ejemplo, ahí ya estás mandando una parte de pitch, porque estás captando al cliente con tu presentación y envías un video y toda la cosa,
y empiezas a captar también a tu cliente o a tu inversionista, ¿no? Entonces, depende. ¿Listo? Sí, como tú dices, ese puede ser una forma en que tú presentas un pitch. Búsquense ferias de emprendimiento de distintos lugares, hay empresas que ustedes han visto que ahorita hay mucho, todo lo que tiene que ver con emprendimiento, digamos que ha tenido un auge muy, muy grande. Hay varias empresas que están buscando emprendedores, que quieren aportar con emprendedores, que están buscando, busquen por internet y verán, y ahí van a poder presentar varios tipos de pitch. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo. Ricardo, cuéntame. Profe, cuando uno ya tiene el cliente cautivo, eso pasa, por ejemplo, en la empresa de nosotros. Nosotros ya hicimos toda la presentación y ya, o sea, ya hicimos parte de la negociación y presentamos un video sobre unas graderías. Nosotros estamos haciendo lo del WTA. ¿Eso también haría parte del pitch? Pero digamos, tú estás... O ya sería un prototipo. Ahí sería que, discúlpame que no te escuché. ¿Un prototipo? Ah, bueno, ustedes están haciendo, mostraste fue el modelo de lo que quieren hacer. Sí, tengo el video. ¿Quieren verlo? Claro, compártenoslo, porfa. Espérame, te doy la opción. La opción para que compartas. Espérame, por favor. Listo. Ahora sí, que ya tienes la opción para que compartas. Pues claro, si lo que tú querías era captar un cliente, ¿cierto? ¿Tenías varias opciones de clientes? ¿Ahí me estás viendo? ¿La pantalla? No. Caray, espérate un segundo. Tranquilo. Compartir. Listo. Ahora sí está cargando. Ya empezó a cargar. Bien, mira, básicamente nosotros hicimos una propuesta para el WTA, que es la competencia de tenis profesional que hay acá en Colombia. Y la presentamos porque en el Club del Country no existe graderías para hacer el tema. Entonces, en la parte de abajo lo que van a ver es qué tipo de gradería es, cómo se hace, cuántas personas le caben, qué tipo de aforos se utilizan, y es básicamente. Pero lo que me interesa, por ejemplo, es este programa, se llama Lumion, y tiene la posibilidad, si se fijan, los árboles se mueven, hay una parte, como en el minuto 40 más o menos, que se ve lluvia. Entonces, este tipo de renders nos ayudan muchísimo a nosotros a ese tipo de cosas. El cliente ya está cautivo, ¿sí me entiende? Exacto. Entonces, ahí Súper estamos. chévere, porque logras una realidad, ¿cierto? Que como tú dices, cautiva al cliente. Es distinto de pronto a ver un sketch o una cosa muy sencilla, porque ahí tú ya definitivamente le das una idea muy clara de lo que vas a lograr. Entonces, claro, ahí tú, exacto, hiciste un pitch comercial, lo que hablábamos ahorita, estás captando al cliente, entonces tú le mostraste, hiciste una propuesta y tienes tu proyecto o producto, que vendría siendo en este caso, pues nuestro modelo 3D, ¿cierto? Mira lo de los árboles. La animación. Sí. Entonces es un programa muy bueno para que la gente lo pueda trabajar, se llama Lumion. Fíjate que se mueven los árboles, la realidad es muy buena, tiene efectos de luz, sombras. La iluminación, materialidad, todo súper chévere con Lumion, sí. Ahí ya hace toda la parte de si uno quiere atardecer, el piso, o sea, tiene muchísimas posibilidades y es de muy buena definición y no es tan pesado para trabajarlo. Súper chévere tu proyecto. ¿Y ya lo captaste, ya está aprobadísimo o estás en proceso? Ya lo aprobaron. Súper, perfecto. Entonces es un muy buen ejemplo, mira. Logró su pitch comercial y los cautivó definitivamente con porque este es un prototipo de alta fidelidad, ¿no? Que al final nos va a llevar al producto final, que es ya la construcción, ¿no? Sí. Ese ya sería nuestro producto final. Súper, Ricardo, qué chévere que nos compartas tu experiencia, que nos compartas tus proyectos, muy chévere. Te felicito y bueno, que mejor dicho, esa obra salga perfecta. Y luego la veremos, claro que sí. Claro. Listo, Ricardo, súper, gracias. Pues listo, entonces ahí miren, un gran ejemplo del prototipo de altísima fidelidad
que tiene, como decía Ricardo, toda esa experiencia que nos brindan los tipos de programas que nosotros utilicemos para captar al cliente. Entonces, súper. Ricardo, qué pena, te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para que veamos el siguiente. Tranqui, tranqui. El siguiente. Y al final vamos a ver el que no, lo que no debemos hacer en un pitch. Búsquense por ahí ferias, les voy a buscar. De pronto, no sé, ¿ustedes tienen algún emprendimiento? Yo sé que Ricardo sí, porque él tiene su empresa. ¿Quién más? Yo, profe. Laura, ¿qué emprendimiento tienes? Yo tengo un emprendimiento de bordados, camisetas y Ah, más sí, Laura bordadas. tiene bordados, ya me acordé. ¿Y cómo te fue? No, tú me habías contado que ibas a ser parte de una feria, ¿no? Sí, bien, súper bien. ¿Te Esa fue feria bien? estuvo súper cool. De hecho, fue mi primera vez en una feria y no le tenía tanta fe, pero afortunadamente me fue muy bien. Ah, pero súper chévere, Laura. Muy bien. Ahí te viste un pitch sin darte cuenta. Un montón, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí ya aprendiste entonces un poquito más sobre los pitch que puedes llegar y aplicar ahí. Tienes ya un poquito de herramientas para que hagas la planeación y todo este tema que es súper chévere. Entonces ahí ya lo tienes un poquito Es más cuando vayan a presentarse a más. De pronto los que tengan también otros pitch y eso chévere, perdón, todo emprendimientos, chévere verlos. Les voy a traer de pronto para nuestra última sesión, pues más charladita y eso, que veamos a ver en ferias o cosas tienen de pronto oportunidad ahorita para presentar sus pitch y todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver ahorita el último. No vimos en el anterior pitch que ellos hicieran este cierre hablando de que iban a lograr, digamos que tan conciso, más bien solo los captaron con lo atractivo del producto, con lo atractivo del proyecto, sino que él sí se fue directo. Entonces vendemos esta experiencia. Ahora bien, entonces, ¿por qué? Entonces, Laura, ¿por qué? El por qué este producto. Bueno, servicio más bien. Servicio y producto, combina ambas. Yeah. Ricardo, cuéntame el por qué. Yo supongo que es para suplir la necesidad que tenemos algunas personas que trabajamos a medianoche de conseguir comida. No es fácil en una ciudad y tener una oferta, una posibilidad, es una oferta de negocio. Exacto. Él vio, ¿cierto? Una oportunidad en digamos que un sector que está un poquito de pronto olvidado. Solo si uno sale, por ejemplo, de rumba, uno encuentra una tiendita de perro caliente, hamburguesa, no sé, ¿sí o no? Por ahí cerquita. Pero que uno esté en su casa y quiera pedir algo a las 3 de la mañana, porque como tú dices, sabemos personas que trasnochamos mucho y trabajamos mucho en la noche, y nos es muy difícil conseguir un lugar que esté disponible. Entonces, esta persona dijo, ok, yo vi una posibilidad de negocio en este nicho que está abandonado y es han pensado en las personas que les da hambre o que quieren conseguir comida en la madrugada. Entonces, listo, ahí está muy bien el por qué. Ahora, el cómo. Cuéntenme el cómo, Wizard. Por medio de no sé, o sea, es por domicilio, ¿no? Uh-huh. Es decir, Sí, sí, sí. combinan cosas, ¿no? Sí, Del domicilio y qué más. y lo de, ay, no, no sé la otra. La cocina fantasma, ¿no? O sea, Eso, ellos tienen, no es un punto físico que uno vaya y lo pueda conseguir, no, sino que ellos tienen unas cocinas que pueden funcionar en X lugar porque eso no importa en dónde está ubicada porque ellos no venden el producto ahí, sino ahí solo se hace la preparación. Entonces combinan las dos cosas, tienen el producto, que es vender la pizza, hacerla, y combinan con la aplicación del domicilio. ¿Listo? Entonces, ahí vimos otro proyecto súper. Entonces, ¿y el qué? Pues tenemos una combinación, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de producto, Ana? ¿Cuál es el resultado? Yo creo que es un producto y un servicio, Un mix. un mix. Pues el producto es la pizza
La Ujú. pizza y el servicio es que o sea, es a cualquier hora, Domicilio a nocturna. la madrugada, ¿no? Sí, sí, a la madrugada, sí. Exacto, porque él dice, nosotros funcionamos de 12 a 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Exacto. Entonces, domicilio a la madrugada combinado con un producto pizza. Listo. Muy bien, entonces ahí ya pudimos ver, relacionar todo lo que vimos hoy con respecto a la clase, qué es lo que es un pitch, qué es lo que debemos hablar, tener en cuenta los números, hacer nuestro guión, ser muy duchos, muy, digamos que formarnos muy bien en la parte oral, el manejo de la marca, el producto, la experiencia, llevarlo. Ustedes vieron hasta el chico de la pizza, dijo, vas a hacer la aplicación, sonó como cuando uno envía que está aprobado su domicilio y llegó el domiciliario y les mostró sus pizzas. Entonces también está toda esa parte de la experiencia con el cliente, lo que nos decía Ricardo. Entonces Ricardo seguramente mostró su video y entonces captó la atención de su cliente y fue algo inmersivo también porque pues gracias al programa que él utilizó, entonces se veían los árboles muy real, cómo se iba a ver todo esto. Entonces miren que hay una parte de inmersión, de hacer que el cliente o nuestro inversionista, o bueno, a quien le estemos presentando, pues se sienta súper atraído, ¿no? Bueno, y vamos a ver entonces el que no debemos hacer. Entonces ya les voy a mostrar. Entonces les voy a compartir gran parte del video, pero entonces cuéntenme ahí ustedes qué pueden percibir, qué es lo que pasó con ese proyecto, por ejemplo. Ricardo. Que hay una desproporción en el proyecto de inversión porque piden 450 millones y lo que quiere decir que una empresa valdría 4.500 millones de pesos vendiendo 500 chaquetas, nunca se va a acercar al valor real de lo que ellos quieren invertir. Exacto. Entonces, ahí hay un error gravísimo porque ellas no tienen una proporcionalidad de lo que tienen, de lo que venden y no saben qué están ganando. Exacto. Entonces, ahí lo que tú dices, o sea, hay una desproporción, no saben. Y lo otro en cuanto al pitch y la presentación, ¿qué opinan? Por ejemplo, Laura. Siento que no estaban preparadas en absoluto. O sea, sí estaban preparadas, pero digamos todo el tema del margen, Siento que cuando uno va a hacer un pitch y sobre todo cuando uno va a un pitch eh, para, mm, para conseguir, Inversión. para inversión, es muy importante tener todos esos porcentajes y no es que lo que decía la vieja, como es que ya te di un estimado, no, es que tú viniste acá a desglosarme totalmente tu empresa, no porque yo te la quiera robar, sino porque yo necesito saber exactamente cada porcentaje para saber si vale la pena invertir o no. Entonces siento que en algún punto ya como que todo se estaba poniendo muy tensionante, pues de parte de ellas y también porque de pronto no la tenían muy clara. Siento que también el pitch no estaba tan bien preparado y que ellas tampoco estaban tan claras en sus porcentajes y eso pues como que hizo que la Desvirtuó todo, situación... ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Muy bien. Entonces ahí la importancia que nosotros primero, súper, ella ya venían contando una historia, no sé qué, la disposición en primer momento tampoco se les vio como muy gentiles. Uno puede estar súper serio, uno no dice que no, ¿sí? Pero cuando entonces, como lo decía aquí Laura, uno les empieza a hacer preguntas sobre sus porcentajes, cuánto ganan, no es por destripar, como ella dice, estás aquí destripando pues empresa, no, porque pues un inversionista necesita saber de esos números para poder invertir. ¿Y qué les pasó a ella? No sabían, no tenían claros sus números y pues eso les dañó totalmente que no nos pase. ¿Listo? Otra cosa, ustedes de pronto si son detallistas, ¿qué pasó con uno de los inversionistas? Fue por allá atrás y ¿qué hizo? Estaba por allá atrás él mirando, Mirando Ella las estaba chaquetas. mirando, sí. ¿cierto? Que vimos en los otros pitch, ¿qué hacían ellos? Miren, les doy un regalo, les muestro, tóquenlo, úsenlo, vean cómo es el cómo es la textura, cómo es el diseño. Ellas entraron con sí, producto, lo estaban usando y los colgaron ahí, pero y ajá, ¿sí? O
Entonces le tocó al inversionista ponerse de pie e irse allá atrás y tomar unos para pasárselos a sus compañeros. Entonces uno, o sea, eso no puede pasarnos. Uno tiene que pensar en todo, ¿listo? Entonces, si están ahí puestos lindos, se ven divinos, pero hay que mostrarle al inversionista. Entonces, tome, mire, tome uno, se lo regalo, tómelo, mire cómo es de chévere, mire la textura, ¿listo? Y si nos están empezando a dar algunas opiniones frente al producto, eso no es malo, al contrario, de pronto nadie invirtió, pero nos dijeron cosas. De pronto debes variar en tu diseño, porque es que es lindo todas las ilustraciones que tienes, pero solo es el mismo porte largo, ¿cierto? Y de pronto no varías ahí en el producto. Puede que ahí tengas otra cosa por lo cual no estás vendiendo. Bueno, tomar todo eso es enriquecedor para nosotros también, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces, sobre nuestra sesión del día de hoy, espero que les haya gustado esta sesión, que aprendieran mucho, ya saben un poquito más sobre los pitch para que se atrevan y participen en alguno. Y bueno, nos quedo ahí súper atenta si tienen alguna pregunta o algo ahí por el chat del aula y nos vemos en nuestra próxima sesión.